Opinión Democracia, a continuación. ¿Qué será lo primero que harás cuando esto termine? Porque en algún momento todo lo malo termina. Los sacrificios serán solo recuerdos. Los que se fueron vivirán para siempre. ¿Serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes? ¿Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad? Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Nuevo Cherry Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Plan Internet adulto mayor con 20 megas a solo $13,94 incluido impuestos. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando la revista de opinión Democracia, miércoles 14 de julio del 2021. Los temas, como nos comentaba Verónica, de vacunación, los temas de resolución de esto, las nuevas medidas, las resoluciones del COE, cómo se puede enfrentar desde la capital, son los temas primordiales. Pero uno que está pendiente y que ojalá las autoridades judiciales resuelvan es lo del señor doctor Jorge Yunda, alcalde removido de la capital. Es un problema para el municipio, para sus funcionarios, ya ha causado líos a varias personas, pero además ahora se ha conseguido, él removió a la doctora Obando de un cargo y la doctora Gabriela Obando, sí, y ahora resulta que la ha nombrado procuradora, que tiene manejos y dice que va a comenzar, supongo yo, con los 7 concejales, a destituir a los 14, destituíos unos a los otros. Creo yo que con la resolución del contencioso electoral el señor doctor Yunda debe dar un paso al costado. Ya no hay nada más que hacer. Cualquier otra actividad que haga señor doctor Yunda
ya causa problemas a la ciudad, causa problemas a funcionarios de categoría que sí logró tener, pero a los que no ha respetado tampoco. Bueno, estos son los temas en los que estamos. La vacunación, la ley de comunicación también se está discutiendo y habrá novedades también en el ejercicio del Poder Ejecutivo. La primera invitada para esta mañana es la doctora Jimena Abarca, secretaria de Salud del Consejo Metropolitano de Quito. Doctora Abarca, bienvenida Jimena. El plan para evitar el ingreso de la cepa Delta. Muchos de los profesionales médicos que investigan y eso dicen, no sé si ya es correcto decir para que ingrese esta nueva variante Delta, porque, claro, ellos piensan que ya está. Estaba recordando el propio doctor Álvarez decía, y el doctor Narváez sobre todo nos decía que si ya está en el Perú, en la frontera, en el Oro no es difícil que haya llegado, y no sé si a Quito es posible que ya tengamos. De su seguimiento, de su estudio, Jimena, ¿cómo encuentra esta posibilidad? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Lo que podría informarle a usted y a la ciudadanía que nos escucha a través de su medio es de que la Secretaría de Salud ha estado preocupada y ha estado haciendo un seguimiento muy cercano para ver si es que hay variación en el comportamiento de la pandemia de las personas que han sido contagiadas. Desde hace aproximadamente 15 días nosotros comenzamos a observar de que habían algunos casos de reinfección y también habían infecciones luego de que las personas habían recibido la vacuna, por lo menos la primera dosis. Entonces comenzamos a hacer un seguimiento del comportamiento de la pandemia en las provincias fronterizas, es decir, tanto el Oro como Loja y también Zamora Chinchipe. De esto, de nuestra inquietud, solicitamos a la Universidad San Francisco de Quito que nos pueda apoyar con la secuenciación del virus y con muestras que sean recogidas a través de nuestros equipos de las brigadas itinerantes o las brigadas comunitarias que tenemos desplegados en todo el territorio. Y inicialmente nosotros pensamos que podía hacer esa secuenciación con las pruebas que disponíamos en ese momento, que eran las pruebas de antígeno. La universidad nos manifestó que era mucho mejor para ellos el hacer la secuenciación a través de las pruebas PCR, cosa que no disponíamos. Entonces acordamos con la Universidad Católica que nos provea de pruebas PCR y ellos se encargarían, el laboratorio de la Universidad Católica, de la determinación si eran positivas o negativas, y una vez que sean determinadas como positivas, enviar al laboratorio de la Universidad San Francisco para que se haga la secuenciación, especialmente de estos casos especiales que le había comentado. Es decir, cuando encontrábamos anomalías, personas que estaban contagiadas luego de haber recibido las vacunas o luego que habían tenido una reinfección o comportamientos anómalos, como por ejemplo en población muy joven y con síntomas graves. Entonces, en estos casos, mandar a la secuenciación en la Universidad San Francisco de Quito. Efectivamente, luego de que pudimos reunir todas estas condiciones y el apoyo de las dos universidades, el día de ayer ya se enviaron 50 muestras de diferentes partes de la ciudad para que pueda realizarse el estudio de la secuenciación y determinar si efectivamente ya identificamos esta variable dentro del Distrito Metropolitano de Quito. O sea que del estudio y el trabajo hecho por la Secretaría de Salud del municipio,
todavía no podríamos decir ya está presente. De las otras informaciones que normalmente entre ustedes cruzan, conversan, ¿conoce de algún caso que se haya presentado ya en algún hospital, en algo con esta variante? Y claro, lo importante que usted señala, que es las reinfecciones y además la infección pese a tener la primera vacuna. Esto nos dan mensajes de este, podríamos decir, nuevo comportamiento, doctora. Efectivamente, es decir, tenemos que monitorear todos estos comportamientos diferentes, anómalos, que se van dando en la población para ver si es que coinciden con esta nueva variante. Todavía no tenemos información de que haya la variante en el Distrito Metropolitano de Quito. El estudio que enviamos las muestras ya a la Universidad de San Francisco, nos han indicado que en el transcurso de la semana, es decir, aproximadamente el día viernes, nos podrían ya dar resultados de estas primeras muestras que hemos enviado. La Universidad Católica tuvo la gentileza de donarnos 500 pruebas PCR que están distribuidas entre las parroquias que tienen mayor prevalencia de contagio. Y en eso estamos abocados actualmente a tomar las muestras de estos casos especiales, identificar si son positivos y luego enviarlos a la Universidad San Francisco de Quito. Esta colaboración con la academia resulta indispensable, diríamos. La Universidad Católica en temas de pruebas PCR y de antígenos también ha venido ya colaborando. De esa colaboración entre universidades, la San Francisco también ahora con lo del laboratorio que nos comenta, ya tenemos una especie de historial del comportamiento del virus en el Distrito Metropolitano, Jimena. ¿Se podría decir, le tenemos monitoreado? Yo creo que sí, a través de nuestras brigadas y las alertas que hemos puesto, hemos identificado los criterios de inclusión para poder enviar estas muestras y de esta manera el poder tener monitoreado. La Secretaría del Distrito Metropolitano de Quito está monitoreando el comportamiento del virus desde hace más de un año, desde el mes de mayo del año pasado concretamente. Entonces, a los 2 meses se inició un trabajo, a los 2 meses de iniciada la pandemia sería. Correcto. Entonces nosotros sí vemos cuál es el comportamiento. Recientemente las compañeras que hacen los cuadros estadísticos, los análisis estadísticos, establecieron una hoja de ruta de cómo ha sido el comportamiento del virus, ¿no? Y entonces vemos que sí existe una relación entre los feriados, por ejemplo, los fines de semana y posteriormente el número de personas contagiadas, y obviamente después de 2 semanas de lo que hay los picos de contagio, comienza a aumentar los fallecimientos. Entonces nosotros tenemos monitoreado el comportamiento del virus a lo largo de todo el Distrito Metropolitano de Quito. Y lo cual demostraría entonces que el manejarse con las pruebas, hacer seguimiento, ese debería ser el mayor aporte de los municipios para estas decisiones, en cambio, que deberán tomar los COEs cantonales, provinciales y el nacional. ¿Usted encuentra, Jimena, que es indispensable incrementar las pruebas, que los sectores que están trabajando en conjunto deberían tener esto de incrementar las pruebas, de buscar, como han dicho el doctor Narváez, ha sido insistente decir, oigan, hay que hacer pruebas, hay que seguirles para incluso poder determinar por zonas, ¿no? Que hay zonas de mayor o menor aislamiento y otro tipo de actividades. ¿Cómo ve eso usted, Jimena? Bueno, sí, mire, con Alberto Narváez, el médico epidemiólogo, que es profesor de la Universidad Central, sí. Hemos venido trabajando desde el mes de agosto del año pasado. Él ha estado muy empeñado en trabajar principalmente con moradores de barrios marginales principalmente, o barrios populares, ¿no? Y él ha estado formando los epidemiólogos comunitarios, que es una estrategia
que fue ensayada hace aproximadamente 30 o 40 años y que servía muchísimo, especialmente para las comunidades rurales. Y ahora tenemos este gran reto de que hay una pandemia, entonces el tener la colaboración de los ciudadanos en este sentido es muy importante. Respecto a los comentarios que usted hacía, mire, ya sabemos claramente de que existen 3 pilares fundamentales para el combate a la pandemia. El primero es la detección oportuna, temprana de los casos, el aislamiento, el control de los contactos y el cerco epidemiológico. El segundo es la vacunación y el tercero es la disciplina ciudadana. Entonces, si es que tenemos armónicamente desarrollados estos 3 pilares fundamentales, vamos a conseguir combatir a la pandemia. Ahora bien, estamos en la situación en el Ecuador, como creo que ya ha sido difundido, tenemos pasos acelerados, importantes de avance en el tema de la vacunación, pero no podemos descuidarnos lo otro de la detección oportuna de los casos, porque ya vemos que tenemos algunos temas que no son controlados, como por ejemplo la aparición de nuevas variantes y que pueden estar alterando el resultado final de lo que puede ser una estrategia adecuada de vacunación, es decir, tener gran cantidad de personas vacunadas, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en la ciudad de Quito hemos alcanzado cifras importantes de primeras vacunaciones, pero no de las segundas vacunaciones. Es decir, la población todavía está en una situación de vulnerabilidad para poder... Y hay una pregunta, lado, la segunda parte esta de la segunda dosis que les correspondería. Con la primera, si bien a lo mejor se baja la posibilidad de una mortalidad, ¿no es cierto? Sin duda la segunda tiene que también contar con los tiempos, Jimena, que unos dicen una vacuna Sinovac, por decirles, 28 días, la otra puede ir hasta los 60 días, pero hay que cumplir esos tiempos porque si no perderíamos la efectividad de la vacuna. Correcto, así han indicado los últimos estudios, ¿no? Y yo ahí quiero resaltar que a lo largo de la pandemia hemos visto que paradigmas que se han utilizado al inicio han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, no tenemos certezas absolutas de lo que hay que hacer y tampoco del comportamiento del virus. Así es que lo que nos queda en esto es seguir tomando las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos, que es el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y el lavado frecuente de manos, ¿no? Yo noto que en la ciudad de Quito está bastante generalizado el uso de la mascarilla. Sin embargo, cuando me acerco a lugares que tienen alta concentración de personas, como por ejemplo los mercados o los... centros comerciales. Bueno, los centros comerciales grandes un poco menos, excepto en los patios de comida, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Ipiales, en los centros... en los centros de comercio así más populares, sí. Entonces, yo veo que he observado que las personas ya no son tan rigurosas en la utilización de la mascarilla, ¿no? Meses, sí. Entonces, o están puestos la mascarilla, pero está debajo de la nariz, o está debajo del mentón, o hay momentos de las conversaciones que tienen en que se quitan totalmente las mascarillas y sabemos que en 3 segundos que estén descubiertos y que haya una persona contagiada cerca, se pueden contagiar, ¿no? Entonces, y esa dispersión de los virus... Claro, en centros de aglomeración, de aglomeración, eso va... Usted dice que pedirle a la ciudadanía que no use la mascarilla como un accesorio, o sea, ponerse en cualquier parte, sin cubrir la nariz y la boca es difícil. Ahora se habla también, Jimena, de que cuando va en el auto es obligatorio seguir. Hasta ahora habíamos hecho la mayoría, sí diríamos.
así vaya solo en el auto, el uso de la mascarilla, pero ahora incluso se amenaza con multas, que pueden ser multados si no van. ¿Usted evalúa eso? Si en los lugares donde hay concentración de gente, la gente está usando, valga la redundancia, la mascarilla en el mentón, colgada, o sea, como un accesorio más, y no correctamente, también deberían motivársele los ciudadanos mismos a usar mejor. ¿Y qué piensa lo de la mascarilla en el auto, Jimena? Mire, es controversial, ¿no? Uno dice, pero si aquí estoy solo o estoy solamente con mi familia, es ilógico que se use la mascarilla al interior del auto, y además se nos pide que bajemos las ventanas para que haya suficiente ventilación. Sí. Luego yo comprendí, ¿no es cierto?, cuál era la necesidad del uso de la mascarilla debido a la cantidad de taxis ilegales que hay, o también dentro de la nueva... Estas nuevas formas de transportarnos vía estas plataformas. De transportarnos, ¿no? Las plataformas, sí, etcétera. Entonces realmente no se sabe quién está ejerciendo ese tipo de trabajo y quién no, y quién está verdaderamente utilizando su vehículo particular. Entonces, como no podemos distinguir, ¿no es cierto? Entonces la norma se estableció para todo el mundo. Yeah. Entonces, ¿usted considera que esa es una alternativa? Y el uso, usted nos ha dicho bien, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, no aglomeraciones. Se debería entonces, Jimena, desde su punto de vista y lo que ayer el COE ha resuelto, en determinadas ciudades volver no al confinamiento, pero sí a unas regulaciones mayores de movilidad, de encuentros. Aquí en Quito mismo, ¿usted cree que no es todavía oportuno abrir espacios para juntar a más de 50 personas? Correcto, es decir, no deberíamos permitir que hayan aglomeración de personas porque tenemos esta alerta. Pero también hay otras consideraciones que debemos hacer. Generalmente salimos a trabajar, a desempeñarnos en diferentes actividades, regresamos a la casa, nos quitamos la mascarilla. Los estudios actuales están demostrando de que el contagio puede ocurrir evidentemente fuera del hogar, pero una persona contagiada lleva el virus a su casa y entonces también contagia a los miembros de su familia, ¿no? Y eso es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta. También hay que tener un comportamiento dentro de la casa. Hay que tener un comportamiento dentro de la casa, sobre todo de las personas que salen a trabajar, ¿no? En lo posible, si es que hay una persona que tiene que salir todos los días, esa persona también se encargue de hacer el mercado, de ir a la tienda, etcétera, ¿no? Es decir, centrar en una sola persona las actividades fuera de la casa, capaz de poder identificar claramente cuál ha sido la persona que ha sido contagiada y mantener las medidas de bioseguridad de esa persona al interior del hogar el mayor tiempo posible, ¿no? Evidentemente durante las comidas, compartir con la familia los momentos de ver televisión o de hacer algunas otras actividades. De todas maneras, mantener. Que esa persona, entonces, el doctor Daniel Simancas pone mucho énfasis. Él es un epidemiólogo de la Universidad Técnica Equinoccial y él pone mucho énfasis en esta parte del contagio, ¿no? Y yo creo que tenemos que también poner mucha atención y cuidarnos las personas que salimos a trabajar o que salimos habitualmente a realizar actividades fuera del hogar. Es así, o sea, ahí viene la parte, la tercera que usted decía, Jimena, esta tercera parte que es ya del comportamiento y de la responsabilidad individual, ¿no? Muchas gracias por el contacto, Jimena, estaremos conversando y siguiendo el tema, ¿no? Gracias por conversar con nosotros, un gusto saludarla. Un gusto, Francisco.
Gracias. Ha estado con nosotros la doctora Jimena Abarca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del